En este video vamos a resolver el ejercicio de la guía teórico-práctico número 1 concerniente al tema movimiento. Tenemos planteado acá un enunciado y a través de este enunciado vamos a proceder entonces a construir la gráfica que nos están solicitando, que en este caso es la de la velocidad respecto al tiempo, y posteriormente poder decir los cálculos de las preguntas que tenemos acá planteadas. El enunciado dice así: un automóvil parte del reposo y al cabo de 8 segundos adquiere una velocidad de 12 metros sobre segundo. Luego permanece a una velocidad constante durante 4 segundos, al cabo de los cuales acelera hasta alcanzar una velocidad de 15 metros por segundo en 3 segundos. Una vez que llega a esa velocidad, desacelera hasta detenerse al cabo de 7 segundos. Nos piden en la parte A realizar la gráfica de la velocidad respecto al tiempo e indicar el tipo de movimiento en cada tramo. En la parte B me piden calcular la distancia total recorrida usando la gráfica. En la parte C me piden calcular la aceleración usando la gráfica de la velocidad respecto al tiempo y luego realizar la gráfica de la aceleración respecto al tiempo. Y finalmente nos piden calcular la rapidez media. Ahora bien, me piden a mí que yo construya el gráfico de la velocidad respecto al tiempo. Una vez que yo tenga este gráfico, entonces yo voy a poder procesar todas las preguntas que tengo aquí planteadas. Primero que nada, hago mi eje cartesiano, donde voy a ubicar en el eje Y a la velocidad, ya que la velocidad viene siendo la variable dependiente. Y en el eje X voy a colocar a la variable tiempo, ya que el tiempo es mi variable independiente. Dependiendo de los datos que yo tenga en el enunciado, yo debo seleccionar una escala tanto para el tiempo como para la velocidad. En este ejercicio en particular, tanto la escala de velocidad como la del tiempo se está estableciendo de 2 en 2. Sin embargo, no debemos de trabajar de forma congruente estas dos escalas, porque podemos tener escalas diferentes en dichos ejes. Todo va a depender de los datos que tengamos en el enunciado. Ahora bien, vamos a empezar a construir esta gráfica trabajando paso a paso lo que me indica el ejercicio. Veamos. Me dicen, un automóvil parte del reposo. Si parte del reposo, automáticamente su velocidad es cero. Y en mi eje cartesiano, si estoy partiendo del reposo, voy a considerar que el punto de partida es justo el punto donde se cortan mis ejes de coordenadas, en el punto 0, 0. Entonces aquí yo voy a indicar que voy a tener al punto A. Proseguimos con la lectura. Al cabo de 8 segundos adquiere una velocidad de 12 metros sobre segundo. Entonces me voy a ir a mi eje X donde tengo el tiempo, ubico 8 segundos y voy a trazar una línea pespunteada de forma tal que sea perpendicular al eje X, que es donde tengo el tiempo. Me está indicando que al cabo de 8 segundos, o sea, este tiempo que acabo yo de marcar, adquiere una velocidad de 12 metros por segundo. Entonces ahora me remito al eje Y ubico dónde está el valor de 12 metros por segundo. Es este que tengo acá. Ahora voy a trazar una línea pespunteada perpendicular a dicho eje. Acá donde se corta el valor de 12 metros y 8 segundos, yo voy a establecer mi segundo punto de la trayectoria. Este va a ser mi punto B, ¿ok? Porque aquí en este punto es donde se está estableciendo lo que aquí me están indicando, que es que a los 8 segundos adquiere una velocidad de 12 metros por segundo. Posterior a ese tiempo, el móvil va a permanecer a una velocidad constante por 4 segundos. Entonces me voy a mi eje de X donde tengo el tiempo y allí voy a considerar 4 segundos adicionales al tiempo que yo ya había trabajado. Es decir, que en este caso sería 8 más 4, debo de trabajar en 12. En 12 segundos voy a colocar una línea pespunteada. Aquí me está indicando que durante estos 4 segundos el móvil permanece en movimiento con una velocidad constante. ¿Qué quiere decir eso?
que se va a seguir movilizando con la velocidad que tenía inicialmente. ¿Cuál es la velocidad que tenía inicialmente? Aquí tengo que trabajar yo en función de este último punto. ¿Por qué? Porque la velocidad con que se inicia la velocidad del siguiente tramo va a ser exactamente la que tenía el móvil al final del tramo anterior. ¿Okay? Entonces aquí yo voy a lanzar una línea pespunteada porque estoy trabajando con la misma velocidad que tenía en el punto B y donde se corte con la línea que yo tracé a los 12 segundos, voy a tener mi siguiente punto de trayectoria. Este va a ser mi punto C. Vamos a colocarlo del otro lado para que cuando yo trace las líneas de la trayectoria no quede rayado. Tengo acá mi punto C. Continuamos con la lectura. Una vez, al cabo de los cuales acelera hasta alcanzar una velocidad de 15 metros por segundo en 3 segundos. Es decir, que después de este tiempo que yo ya había trabajado acá, tengo que considerar 3 segundos adicionales. Por lo tanto, de 12 pasaría a 15 segundos. Con una escala de 2 en 2, el 15 lo vamos a tener acá. Y voy a lanzar nuevamente una línea pespunteada que es perpendicular al eje del tiempo. Me indican que al cabo de esos 3 segundos el móvil alcanza una velocidad de 15 metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a venir al mi eje Y donde tengo la velocidad y ubico los 15 metros por segundo. Aquí como también tengo una escala de 2 en 2, el 15 va a estar en este intermedio. Y lanzo una línea pespunteada perpendicular al eje de la velocidad y donde se corte con el tiempo que yo había marcado anteriormente, voy a tener el siguiente punto de mi trayectoria, es decir, que este es el punto T. Luego indica que una vez que llega a esa velocidad, es decir, a la de 15 metros por segundo, empieza a desacelerar hasta detenerse al cabo de 7 segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primeramente, calcular el tiempo que ha transcurrido desde que comienza a frenar hasta que se detiene. O mejor dicho, a frenar, vamos a utilizar la misma palabra, que comienza a desacelerar hasta que se detiene. Entonces, a los 15 segundos yo le tengo que añadir 7 segundos porque es lo que me está indicando a mí el enunciado. Entonces, si yo a 15 le adiciono 7, debo de marcar es en 22. Pero vean que hay algo particular. Me dicen que se detiene al cabo de esos 7 segundos. Es decir, que cuando llega a 22 segundos, el móvil se ha detenido. Sabemos que cuando algo se detiene es porque su velocidad es 0 metros por segundo. Y en mi gráfico, donde represento yo la velocidad de 0, es justo sobre el eje X, que en este caso es donde tengo representado el tiempo. Entonces, por lo tanto, el punto final del movimiento es este, a los 22 segundos, justo sobre el eje, porque aquí la velocidad es 0. Recuerden que tengo mi eje Y, donde tengo la velocidad, y el valor de 0 es cuando yo trabajo a lo largo del eje X. Ya pueden ver acá, tengo todos los puntos que me relacionan la información de este texto con mi respectivo gráfico. Ahora voy a proceder a unir los tramos que tengo yo allí. Tengo el tramo AB, tengo el tramo BC, el tramo CD y finalmente el tramo DE. Aquí tenemos la representación gráfica de la velocidad usando como parámetros los que tengo yo en el enunciado. Ahora me indican que yo debo de especificar qué tipo de movimiento hay en cada tramo. Aquí tenemos el tramo AB, el tramo BC, el tramo CD y el tramo DE. Nosotros tenemos varios tipos de movimiento que vimos la semana pasada, que es el MUA, que es movimiento uniformemente acelerado.
También tenemos el MUR, que es movimiento uniformemente retardado, y también tenemos el MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces yo debo de identificar en cada tramo qué movimiento de estos se está manifestando. Veamos acá, en el tramo AB yo tengo una recta ascendente, es decir, está aumentando la velocidad del móvil. Si el móvil está aumentando la velocidad, yo tengo un movimiento uniformemente acelerado, es decir, que en el tramo AB yo tengo un MUA. En el tramo BC yo tengo una velocidad constante, se mantiene el mismo valor de la velocidad durante 4 segundos consecutivos. Entonces, si yo tengo aquí una velocidad constante, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, un MRU. En el caso del tramo CD, tenemos nuevamente una recta ascendente, es decir, está incrementando la velocidad del móvil. Por lo tanto, aquí vamos a tener presente un movimiento uniformemente acelerado, es decir, un MUA. Y finalmente, en el último tramo, en el DE, tengo una recta descendente. Por lo tanto, aquí ya podemos inferir que el móvil está disminuyendo su velocidad porque de hecho llega hasta este punto final donde su velocidad se hace cero. Por lo tanto, si yo voy de 15 metros por segundo a cero, estoy disminuyendo la velocidad. Por lo tanto, en este punto, o mejor dicho, en este tramo, estamos teniendo un MUR, es decir, un movimiento uniformemente retardado. Ya desarrollamos la parte A completa de este ejercicio, ahora vayamos con la parte B, en la cual me están pidiendo calcular la distancia total recorrida usando la gráfica. Es decir, que yo a partir de esta gráfica, yo voy a extraer la información requerida para poder indicar cuál es la distancia que recorrió en total este móvil. Nosotros vimos en la clase anterior que yo en un gráfico de velocidad yo puedo obtener la posición del móvil, es decir, la distancia que él recorre. Si yo calculo el área debajo de la curva de cada tramo, yo puedo calcular esa distancia. Veamos paso a paso. Aquí yo tengo el tramo AB. Si yo chequeo el tramo AB, me olvido del resto, veo solamente el tramo AB. Aquí se me está formando un triángulo. ¿Ok? Entonces, si yo calculo el área de este triángulo, yo voy a obtener la distancia que recorrió el móvil cuando se desplazó del punto A al punto B. Si chequeo el tramo BC, y me olvido del resto de la gráfica, aquí me queda un rectángulo. Por lo tanto, si yo calculo el área de este rectángulo, voy a obtener la distancia que recorre el móvil entre B y C. Y luego tengo el tramo CD. En el tramo CD tengo un trapecio. Vean que aquí tengo un lado que es más corto que este. Aquí vendría a tener yo la altura y estas serían las bases del trapecio. Ya lo vamos a ver con más detalle en la próxima pizarra. Y en el tramo DE, nuevamente, se me forma un triángulo. Por lo tanto, si yo calculo el área de este triángulo, obtengo la distancia del tramo que recorrió el móvil en el tramo DE. Y luego, al sumar yo todas esas distancias que se van a calcular a través de las áreas, voy a obtener la distancia total recorrida por el móvil. En el próximo video vamos a desarrollar entonces la parte B de este ejercicio.